Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Meseta 10. 1730, devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, puntos suspensivos. Y hay una imagen de iconografía que parece ser egipcia, pero quién sabe. Recuerdos de un espectador. Recuerdo una hermosa película, Willard, 1972, Daniel Mann. Quizá una serie B, pero una hermosa película impopular, puesto que los héroes son ratones. Mis recuerdos no son forzosamente exactos. Cuento la historia sin entrar en detalles. Willard vive con su autoritaria madre en la vieja casa familiar, espantosa atmósfera edípica. Su madre le ordena matar una camada de ratones. Willard perdona la vida a uno o a dos o a algunos. Tras una violenta disputa, la madre, que se parece a un perro, muere. Willard corre el riesgo de perder la casa. Codiciada por un hombre de negocios, Willard ama al ratón principal que ha salvado, Ben, y que demuestra una inteligencia prodigiosa. Hay además una rata blanca, la compañera de Ben. Cuando regresa de la oficina, Willard les dedica todo su tiempo. Ahora han proliferado. Willard conduce la manada de ratones, dirigidos por Ben, a casa del hombre de negocios y lo matan atrozmente. Pero, llevando a sus dos favoritos a la oficina, comete una imprudencia y debe permitir que los empleados maten a la rata blanca. Ben se escapa después de mirar fija y duramente a Willard. Este conoce entonces una pausa en el destino, en su devenir ratón. Con todas sus fuerzas intenta permanecer entre los humanos. Acepta incluso las insinuaciones de un joven de su oficina que se parece mucho a una rata, pero que solo se parece. Pues bien, un día que ha invitado a la joven, dispuesto a dejarse conyugalizar, reedipizar, ve de nuevo a Ben, que se muestra rencoroso. Intenta casarlo, pero de hecho ahuyenta a la joven y, atraído por Ben, desciende al sótano donde le espera una innumerable manada para despedazarlo. Es como un cuento, nunca es angustiante. Todo está presente en la película, un devenir animal que no se contenta con pasar por la semejanza, que la semejanza más bien obstaculizaría o bloquearía un devenir molecular con la proliferación de los ratones, la manada que mina las grandes potencias molares, familia, profesión, conyugalidad, una elección maléfica, puesto que en la manada hay un preferido y una especie de contrato de alianza, de horrible pacto con el preferido. La instauración de un agenciamiento máquina de guerra o máquina criminal que puede llegar hasta la autodestrucción, una circulación de afectos impersonales, una corriente alternativa que trastoca tanto los proyectos significantes como los sentimientos subjetivos y constituye una sexualidad no humana, una irresistible desterritorialización que anula de antemano las tentativas de reterritorialización edípica conyugal o profesional. ¿Habría animales edípicos en los que se puede hacer Edipo? Hacer familia, mi perrito, mi gatito y luego otros animales que por el contrario nos arrastrarían a un devenir irresistible. O bien, otra hipótesis, el mismo animal podría estar incluido en dos funciones, dos movimientos opuestos según el caso. Recuerdos de un naturalista. Uno de los principales problemas de la historia natural ha sido el de pensar las relaciones de los animales entre sí, algo muy diferente del evolucionismo ulterior que se ha definido en términos de genealogía, parentesco, descendencia o filiación. Sabemos que el evolucionismo llegará a la idea de una evolución que no se hará necesariamente por filiación, pero, al principio, solo podía pasar por el motivo genealógico, y a la inversa, la historia natural había ignorado ese motivo, o al menos su importancia determinante. El propio Darwin distingue como muy independientemente el tema evolucionista del parentesco y el tema naturalista
de la suma y del valor de las diferencias o semejanzas. En efecto, grupos igualmente emparentados pueden tener grados de diferencia del todo variables con relación al ancestro, precisamente porque la historia natural se ocupa sobre todo de la suma y del valor de las diferencias. Puede concebir progresiones y regresiones, continuidades y grandes cortes, pero no una evolución en sentido estricto, es decir, la posibilidad de una descendencia cuyos grados de modificación dependen de condiciones exteriores. La historia natural solo puede pensar en términos de relaciones entre A y B, pero no en términos de producción de A a X. Pero justo en el plano de esas relaciones ocurre algo muy importante, pues la historia natural concibe de dos maneras las relaciones entre animales, serie o estructura. Según una serie digo, A es semejante a B, B es semejante a C, etc. Y todos esos términos se relacionan según su diverso grado en un único término eminente. Perfección o cualidad como razón de la serie es exactamente lo que los teólogos llamaban una analogía de proporción. Según la estructura digo, A es a B, lo que C es a D, y cada una de esas relaciones realiza su manera de perfección considerada. Las branquias son la respiración en el agua, lo que los pulmones son a la respiración en el aire, o bien el corazón es a las branquias, lo que la ausencia de corazón es a las secciones. Es una analogía de proporcionalidad. En el primer caso tengo semejanzas que difieren a lo largo de una serie o de una serie a otra. En el segundo tengo diferencias que se asemejan en una estructura, de una estructura a otra. La primera forma de analogía se considera más sensible o popular y exige imaginación. Sin embargo, se trata de una imaginación estudiosa que debe tener en cuenta las ramificaciones de la serie, llenar las aparentes rupturas, conjurar las falsas semejanzas y graduar las verdaderas, que debe tener en cuenta a la vez progresiones y regresiones o graduaciones. La segunda forma de analogía es considerada como real, puesto que existe más bien todos los recursos del entendimiento para fijar las relaciones equivalentes, descubriendo en ellas unas veces las variables independientes combinables en una estructura, otras las correlaciones que se impulsan unas a otras en cada estructura, pero por diferentes que sean, esos dos temas de la serie y de la estructura siempre han coexistido en la historia natural, aparentemente contradictorios, formando en realidad compromisos más o menos estables. De igual modo, las dos figuras de analogía coexisten en el espíritu de los teólogos bajo equilibrios variables, pues en ambos casos la naturaleza es concebida como una inmensa mímesis, unas veces con la forma de una cadena de los seres que no cesaría de imitarse progresiva o regresivamente, que tienen hacia un término superior divino, que todos imitan como modelo y razón de la serie, por semejanza graduada, otras con la forma de una imitación en espejo, y ya no tendría nada que imitar, puesto que sería el modelo que todos imitarían, y este caso por diferencia ordenada. Esa visión mimética o mimológica hace que en ese momento sea imposible la idea de una evolución-producción. Pues bien, nosotros continuamos metidos en este problema, las ideas no mueren, no es que sobrevivan simplemente a título de arcaísmos, sino que en un momento determinado han podido alcanzar un estadio científico y luego perderlo, o bien emigrar a otras ciencias. En ese caso pueden cambiar de aplicación y de estatuto, incluso pueden cambiar de forma y de contenido, sin embargo conservan algo esencial. En la actitud, en el desplazamiento, en la distribución de un nuevo dominio, las ideas siempre sirven, puesto que siempre han servido, pero bajo los modos actuales más diferentes. Pues por un lado, las relaciones de los animales entre sí no son objetos de ciencia, sino también objeto de sueño, objeto de simbolismo, objeto de arte y de poesía, objeto de práctica y de utilización práctica. Por el otro, las relaciones de los animales entre sí aparecen en relaciones del hombre con el animal, del hombre con la mujer, del hombre con el niño, del hombre con los elementos, del hombre con el universo físico y microfísico. La doble idea, ser y estructura, franquea en un momento determinado un umbral científico, pero esa no era la finalidad y no se queda ahí, o bien pasa a otras ciencias, anima por ejemplo las ciencias humanas, sirve para el estudio de los sueños, de los mitos y de las organizaciones. La historia de las ideas nunca debería ser continua, debería evitar semejanzas, pero también descendencias o filiaciones, contentarse con señalar los umbrales que atraviesa una idea, los viajes que hace, que combinan su naturaleza y su objeto.
Pues bien, resulta que las relaciones objetivas de los animales entre sí se repiten en ciertas relaciones subjetivas del hombre con el animal, desde el punto de vista de una imaginación colectiva o desde el punto de vista de un entendimiento social. Jung ha elaborado una teoría del arquetipo como inconsciente colectivo en la que el animal cumple un papel especialmente importante en los sueños, los mitos y las colectividades humanas. El animal es inseparable de una serie que implica el doble aspecto progresión, regresión, y en la que cada término desempeña el papel de un transformador posible de la libido, metamorfosis. De ahí deriva todo un tratamiento del sueño, puesto que dada una imagen inquietante se trata de integrarla en una serie arquetípica. Una serie de este tipo puede implicar secuencias femeninas o masculinas, infantiles, pero también secuencias animales, vegetales o incluso elementales moleculares. A diferencia de la historia natural, el hombre ya no es el término eminente de la serie, puede serlo un animal en lugar del hombre, el león, el cangrejo o el ave de presa, la pulga, con relación a tal acto, tal función, según tal exigencia del inconsciente. Bachelard escribe un hermoso libro junguiano cuando establece la serie ramificada de L'Autre Monde, teniendo en cuenta el coeficiente de velocidad de la metamorfosis y el grado de perfección de cada término en función de una agresividad pura como razón de la serie, el colmillo de la serpiente, el cuerno del rinoceronte, el diente del perro y el pico de la lechuza, y ascendiendo en la serie la garra del águila o del buitre, la pinza del cangrejo, las patas del piojo, la ventosa del pulpo. Con el conjunto de la obra de Jung, toda una mímesis reúne en sus redes la naturaleza y la cultura, según analogías de proporción en las que la serie y sus términos y sobre todo los animales que ocupan en ellas una situación media aseguran los ciclos de conversión, naturaleza, cultura, naturaleza, los arquetipos como representaciones analógicas. 1. Sobre esta complementariedad, serie, estructura y la diferencia con el evolucionismo, ver Henry Dodin, Cuvier-Lemar, l'esclave sociologique, c'est la idée de série animal. Y Michel Foucault, les mots et les choses, las palabras y las cosas. 2. Carl Jung, especialmente Métamorphose de l'âme et ses symboles. Y Gaston Bachelard, L'Autre Monde, Métamorphose et l'âme de sus symboles. ¿Acaso es una casualidad que el estructuralismo haya denunciado con tanta intensidad esos prestigios de la imaginación? El establecimiento de las semejanzas a lo largo de la serie, la imitación que recorre toda la serie y la lleva hasta el final, la identificación de este último término, nada más explícito a este respecto que los célebres textos de Levi Strauss relativos al totemismo, superar las semejanzas externas hacia las homologías internas. 3. Lévi-Strauss, le totemisme aujourd'hui. Ya no se trata de instaurar una organización serial de lo imaginario, sino un orden simbólico y estructural del entendimiento. Ya no se trata de graduar semejanzas y de llegar en última instancia a una identificación del hombre y del animal en el seno de una participación mística. Se trata de ordenar las diferencias para llegar a una correspondencia de relaciones. Pues el animal se distribuye de por sí según relaciones diferenciales u oposiciones distintivas de especies, y lo mismo ocurre con el hombre según los grupos considerados. En la institución totémica no se dirá que tal grupo de hombres se identifica con tal especie animal, se dirá lo que el grupo A es al grupo B, la especie A lo es a la especie B. Estamos ante un método profundamente diferente del precedente. Dados dos grupos humanos, cada uno con su animal tótem, habrá que descubrir en qué medida los dos tótems mantienen relaciones análogas a las de los dos grupos. Lo que la corneja es al halcón. El método también es válido para las relaciones hombre-niño, hombre-mujer, etc. Constatando, por ejemplo, que el guerrero tiene cierta relación extraña con la joven, se evitará establecer una serie imaginaria que los reunirá. Más bien se buscará el término que hace efectiva una equivalencia de relaciones. Por eso Bernard puede decir que el matrimonio es a la mujer lo que la guerra es al hombre, de donde deriva una homología entre la virgen que rechaza el matrimonio y el guerrero que se disfraza de muchacha. 4. Jean-Pierre Vernant et Problèmes de la guerre en Grèce ancienne.
En resumen, el entendimiento simbólico sustituye la analogía de proporción por una analogía de proporcionalidad. La seriación de las semejanzas por una estructuración de las diferencias, la identificación de los términos por una igualdad de las relaciones, la metamorfosis de la imaginación por metáforas en el concepto, la gran continuidad naturaleza-cultura por una falla profunda que distribuye correspondencia sin semejanza entre las dos, la imitación de un modelo originario por una mímesis primaria y sin modelo. Nunca un hombre ha podido decir, soy un toro, soy un lobo, pero sí ha podido decir, soy a la mujer lo que el toro es a una vaca, soy a otro hombre lo que el lobo es a un cordero. Bueno, se ve que el Deleuze no sabía de los hombres y mujeres que se convierten en jaguares. El estructuralismo es una gran revolución, el mundo entero, pero en realidad el Liberius de Castro ha publicado Metafísicas Caníbales antes de que el Deleuze se suicide. Bueno, el estructuralismo es una gran evolución, es una gran revolución. El mundo entero deviene más razonable, considerando los dos modelos, la de la serie y la de la estructura. Levi-Strauss no se contenta con hacer que la segunda se beneficie de todos los prestigios de una verdadera clasificación. Remite a la primera el dominio oscuro del sacrificio, que presenta como ilusorio e incluso carente de buen sentido. El tema serial del sacrificio debe dar paso por el tema estructural de la institución totémica bien entendida. Y, sin embargo, una vez más, entre las series arquetípicas y las estructuras simbólicas se establecen muchos compromisos, como en la historia natural. 5. Sobre la oposición de la serie sacrificial y la estructura totémica, Levi-Strauss la pense sauvage, el pensamiento salvaje, pero a pesar de toda su severidad hacia la serie, Levi-Strauss reconoce los compromisos de los dos temas. La estructura implica un sentido muy concreto de las afinidades y se establece por su cuenta a partir de dos series entre las que se organizan sus homologías de relaciones. Sobre todo el devenir histórico puede entrañar compilaciones o degradaciones que sustituyen esas homologías por semejanza o identificaciones entre términos, y lo que Levi-Strauss llama el reverso del totemismo. Recuerdos de un bergsoniano. Nada de lo precedente nos satisface, desde el punto de vista restringido que nos ocupa. Creemos en la existencia de devenires animales muy especiales que atraviesan y arrastran al hombre y que afectan tanto al animal como al hombre. Entre 1730 y 1755 solo se oía hablar de vampiros. Pues bien, es evidente que el estructuralismo no explica esos devenires, puesto que está hecho precisamente para negar, al menos desvalorizar su existencia. Una correspondencia de relaciones no constituye un devenir. Por eso, cuando el estructuralismo encuentra esos devenires que recorren en todos los sentidos una sociedad, ven ellos fenómenos de degradación que desvían el orden verdadero y tienen que ver con las aventuras de la diacronía. Sin embargo, Levi-Strauss no cesa de cruzar en sus estudios de los mitos esos actos rápidos gracias a los cuales el hombre deviene animal al mismo tiempo que el animal deviene, pero ¿qué deviene? ¿Deviene hombre o deviene otra cosa? La tentativa de explicar esos bloques de devenir por la correspondencia de dos relaciones siempre es posible, pero indudablemente empobrece el fenómeno considerado. No hay que admitir que el mito como marco de clasificación no es muy capaz de registrar esos devenires, que son más bien como fragmentos de un cuento. No hay que dar crédito a la hipótesis de Jouvignot, según la cual las sociedades están atravesadas por fenómenos anómicos que no son degradaciones del orden mítico, sino dinamismos irreductibles que trazan líneas de fuga e implican otras formas de expresión diferentes a las del ritmo, incluso si éste las repite por su cuenta para detenerlas. Diríase que al lado de los dos modelos, la del sacrificio y la de la serie, el de la institución totémica y el de la estructura, todavía cabe algo diferente, más secreto, más subterráneo, el brujo y los devenires que se expresan en los cuentos y no ya en los ritos o en los mitos.